los estudiantes, Coronel Mercedes, Medina Laura Núñez Valeria y las que le habla Ortiz Gabriela. Como grupo hemos elegido el tema de Vygotsky, el aprendizaje escolar, del autor Ricardo Vaquero, para ir ubicándonos quién es el autor principalmente. El autor Ricardo Vaquero es investigador y docente universitario, como dice ahí. Es uno de los principales especialistas argentinos en la obra de Vygotsky, a quien ha dedicado buena parte de su labor. Su proyecto teórico, en este caso, analiza las prácticas de aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje y los juegos de los niños, entre otras cantidades de preocupaciones y problemáticas relacionadas con lo educativo, ¿no? Pero principalmente su tesis, que va a abordar el trabajo de Vygotsky y el aprendizaje escolar, se va, como dice ahí, va a intentar sintetizar los aspectos centrales de la teoría sociohistórica. ¿De qué? De los procesos psicológicos superiores. ¿A qué refiere esto? Al papel de los instrumentos de mediación que protagoniza esa ejecución, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos de mediación que van a intervenir en esa ejecución de ese proceso psicológico superior? El plano metodológico que se va a referir, se va a encontrar, y la necesidad que va a tener el enfoque genético a la hora de hablar en lo psicológico, ¿no? Eso muy bien lo van a explicar mis compañeras más adelante con cada ejemplo dentro del aula. El origen de esos procesos psicológicos superiores va a estar muy ligado a la vida social de quienes, de los sujetos que participan en una actividad con otros. Y la participación de esos sujetos con otro, a su vez, va a tener a través de eso va a tener el origen del psiquismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el desarrollo de este proceso psicológico superior va a depender mucho de la vida social que tenga esos sujetos, ¿no? Entonces la teoría de Vygotsky va a estar muy centrada en el análisis del desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Y para eso, como ya hemos dicho, va a depender mucho de las prácticas sociales específicas de cada sujeto. A su vez, Vaquero también va a hacer referencia en su tesis a la distinción y a la discriminación que opera Vygotsky con estos procesos. Lo diferencia bien en dos grandes grupos. Los procesos psicológicos superiores rudimentarios, que quiere decir, por ejemplo, el lenguaje, el habla, la escritura, que ya son atributos universales de cada universal, que todos los sujetos sí o sí a la larga y a la corta lo terminan desarrollando, ¿no? Como que algo instituido ya por el ser humano, ¿no? Sin embargo, hay procesos psicológicos superiores avanzados, por ejemplo, la electroescritura, que ya muchos niños sujetos lo atribuyen de temprana edad, depende mucho de la motivación que haya tenido en su vida social. ¿Y cuáles son sus vidas sociales primeras? La familia, el hogar, ¿no? Después están las instituciones educativas, pero va a depender siempre del contexto donde se esté desarrollando ese sujeto, ¿no? Entonces él va a decir que esos procesos superiores avanzados son atributos, como dice ahí, distintivos, que está ligado a la característica propiedades de su modo de formación de cada sujeto. Estos dos procesos rudimentarios y avanzados de los procesos psicológicos superiores lo van a poder describir bien en ejemplos y cómo se desarrolla dentro de lo escolar, dentro del aula, dentro de la institución educativa, mis compañeras que están en el ámbito educativo, ¿no? Tanto Valeria como en el primario, y le tenemos a Mercedes también en el ámbito secundario, con áreas especiales, ¿no? Artísticas, de la educación artística del secundario con Mercedes. Que... Buenas noches, mi nombre es Mercedes Liliana Coronel y voy a comenzar a desarrollar el tema.
El ser humano tiene dos líneas de desarrollo que lo constituyen y las cuales se entremezclan para formar quien es. Western, 1985. En el estudio genético de los procesos psicológicos, Vygotsky distinguió 4 dominios. El filogenético, el histórico-cultural o sociocultural, el ontogenético y el microgenético. Cada uno de estos dominios explican la constitución actual del ser humano a través del análisis del desarrollo como especie y como individuo. Vygotsky discriminaba dos líneas de desarrollo, que es la que explicaban la constitución de los procesos psicológicos en el dominio ontogenético, la línea central cultural del desarrollo y la línea natural del desarrollo. Ahora bien, ¿qué influencia tiene el contexto social en el desarrollo cognitivo de las personas? ¿Puede el medio ambiente potenciar o disminuir la posibilidad de adquisición de habilidades cognitivas? Vygotsky nos explica desde su teoría del desarrollo sociocultural que básicamente cualquier adquisición de aprendizaje es el resultado de la interacción con otras personas y el ambiente social. Así la constitución biológica y genética que tenemos va a jugar un papel mínimo en el desarrollo cognitivo del individuo. Este es solo el esqueleto que conforma las bases sobre las cuales el pensamiento y el lenguaje se van a desarrollar y moldear. Mientras que no es posible la evolución de una especie sin una influencia cultural. Es por eso que existen creencias, hábitos, lenguas, el arte y costumbres que son distintas, que son diferentes, dependiendo del lugar de donde nacimos. Es por eso que denominó su teoría como histórico-cultural o sociocultural. En la teoría denominó funciones mentales a dos tipos. A las funciones mentales inferiores y funciones mentales superiores. Las inferiores son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones es limitado, está condicionado
por el qué podemos hacer. Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades, por tanto, a mayor interacción, mayor conocimiento. El punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y superiores es que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a través de y mediante la interacción con los demás individuos. Es importante destacar que a diferencia de Piaget, el desarrollo de las habilidades cognitivas no se da a partir de procesos biológicos internos, sino de la interacción con el ambiente social y cultural. Vygotsky habla de dos momentos de desarrollo. En un primer momento, las funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social o interpsicológico. O en un segundo momento, a nivel individual o intrapsicológico. Por ejemplo, cuando un niño llora porque algo le duele, su expresión es resultado de una función mental inferior, ya que es una reacción al ambiente. Cuando un niño llora para llamar la atención, es una forma de comunicación, pero esta comunicación solo se da en la interacción con los demás. En ese momento se trata ya de una función interpsicológica, pues solo es posible como comunicación con los demás. En un segundo momento, el llanto se vuelve intencional y entonces el niño lo usa como un instrumento para comunicarse. Aquí se trata ya de una función mental superior o a la habilidad psicológica propia, personal, dentro de su mente o intrapsicológica. Es decir, si lloro y me prestan atención, pues lloro. Por tanto, el desarrollo se da a medida que interioriza las habilidades intrapsicológicas o pasa de lo inter a lo intra. En este contexto, ¿quiénes serían los que impulsan este desarrollo? Bien, Vygotsky, en su teoría de lo operacionaliza como el mayor conocedor. Es decir, que puede ser cualquier individuo que tenga una habilidad mayor o comprensión para poder enseñar, y no importa si es su padre o el amigo de la misma edad. Es decir, todas las personas tenemos las habilidades y a pesar de la edad podemos enseñar.
Por eso, Vygotsky considera de importancia la interacción social en su teoría. La teoría de Vygotsky, al igual que la de Piaget, se basa en el constructivismo, es decir, se deben alcanzar ciertos peldaños antes de poder lograr el conocimiento. Sin embargo, el niño posee herramientas para alcanzar el conocimiento y es lo que denomina zona de desarrollo próximo, que se definen como funciones intelectuales que están en procesos que todavía no han madurado, pero que con la ayuda de una persona de mayor conocimiento se puede lograr gracias a su mediación, o bien podrá definirse la brecha existente entre lo que el niño o la persona sabe y su potencial para aprender algo nuevo. Esto ha sido muy innovador y altamente aplicado en las escuelas y también como estimulación. Una forma de entenderlo, es con la vivencia del área que tenemos, por ejemplo, con YouTube. Cuando vamos a ver un video, primero nos carga el buffer o la línea gris para luego poder reproducir la barrita roja. Hagamos de cuenta que el niño es la capacidad de un, que el video es la capacidad de un niño. No es hasta que alguien sirve de mediador y da clic al botón de play para que el video avance y logre su meta, que es la de mostrar su contenido. Otro ejemplo. Para un niño, comenzar a andar en bicicleta sería muy difícil. Sin embargo, si lo hace con la ayuda del padre, podría ser mucho más fácil. Por lo tanto, el padre es considerado el mayor conocedor. Mi nombre es Medina Laura Inés. Continuando con el tema que habíamos elegido con el grupo, me corresponde hablar sobre los instrumentos de mediación e interiorización, también sobre la actividad instrumental como unidad de análisis. Los procesos de interiorización enunciados por Vygotsky remitirían a la actividad instrumental en línea con los desarrollos hegelianos, marxistas, o sea, la unidad de análisis es al fin el trabajo. La originalidad de su planteo obedece a la formulación de relaciones de inherencia entre el plano social, interpsicológico, y los procesos de interiorización y el dominio de los instrumentos de mediación. Tal relación expresa una vinculación genética, o sea, entre el medio social y los instrumentos de mediación. También poseen un carácter formativo sobre los procesos psicológicos. El dominio de los instrumentos de mediación, también la mediación semiótica y el dominio de sí, pueden considerarse
las genuinas unidades de análisis de la psicología sociohistórica. Vygotsky justamente otorgaba el estatus de herramientas psicológicas particularmente al lenguaje. ¿Por qué? Las herramientas físicas se orientaban a la acción sobre el mundo externo. Y cuando se refería a los instrumentos semióticos, justamente reunía la potencialidad de ser utilizados en funciones y características diversas. Para él el lenguaje aparece orientado hacia el otro, o sea, sirve como un instrumento para producir efectos sobre el entorno social. También el lenguaje puede plegarse sobre el propio sujeto, de acuerdo con su secundaridad, o sea, cumple una función reguladora del propio comportamiento. Entonces, para Vygotsky, o sea, Vygotsky apunta hacia una perspectiva pragmática del uso del lenguaje. Plantea en sí una suerte de competencia inherente al despliegue de la actividad instrumental por parte del niño en su entorno social. Entonces, la capacidad que tiene el niño de controlar la conducta de otra persona se convierte en parte necesaria de la actividad práctica del niño. Voy a desarrollar el tema algunos desarrollos en torno al dominio de los instrumentos de mediación, escenarios socioculturales y procesos interpersonales. Bien, tomando al autor Wechsler, el autor Wechsler produjo aportaciones muy significativas a los conceptos del autor que estamos trabajando, de Vygotsky. ¿Sí? Bien, este autor introdujo el concepto de mediación. ¿Sí? Mediación lo podemos introducir cuando hablamos de mediación en los sistemas escolares como haciendo referencia al docente, ¿sí? que produce una mediación entre el conocimiento y el alumno, y también haciendo referencia a estos autores cuando hablan de mediación, hablan del lenguaje, también hacen relación a los procesos psicológicos y los procesos socioinstitucionales. Hace mucho énfasis en lo que sería la mediación como lenguaje, ¿sí? La mediación como lenguaje no es un instrumento auxiliar, ¿sí? O facilitante, sino que es un instrumento primordial que produce cambios en nuestra estructura y produce nuevas acciones. Bien, el autor Wechsler divide a las memorias en dos tipos. Por un lado tenemos la memoria natural y por el otro lado tenemos la memoria mediata. La memoria natural hace referencia a los procesos, ¿sí? Y a los estímulos que van sucediendo en el momento. Se lo relaciona mucho con la primera etapa de nuestras vidas, es decir, la etapa donde nosotros somos unos pequeños bebés. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una manzana y como el contexto, como hablábamos anteriormente, sociocultural, que es la primera escuela, que sería la familia, él va a imitar las conductas de la familia, es decir, los primeros estímulos naturales que él vea. Por ejemplo, los padres van a comer una manzana o una pera y el niño también simplemente lo va a introducir, ¿sí?, a la boca y se lo va a comer, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros tenemos la memoria mediata, que comienza a aparecer en los primeros años de escolaridad, cuando justamente nosotros ya vamos adquiriendo, en esos años, ya vamos adquiriendo nuestras propias, podemos ir manejando nuestras conductas y adquiriendo los saberes, a veces que nos puedan gustar y los saberes que no. ¿Sí? En las instituciones escolares sabemos que los saberes están impuestos, pero fuera de las instituciones nosotros podemos aprender muchas cosas que a veces en esas instituciones como más reservadas no se pueden. En el caso de que los niños ya tengan una memoria mediata, ¿sí?, ellos ya van a saber las características, por ejemplo, de la manzana o de la pera, ¿sí?
no solamente lo van a introducir y lo van a comer, sino que van a saber de dónde vienen, las características, el color, la forma, ¿sí? Qué nutrientes tiene, qué vitaminas, por ejemplo. Bueno, y esa es la gran diferencia que existe en estos dos tipos de memoria, ¿sí? No es que esta memoria tiende a las dimensiones biológicas, sino que dependería más del contexto en el que se va desarrollando el niño. Y cuando hablamos de instituciones escolares, también se hacía referencia a que en las instituciones escolares se lo etiqueta a los niños, ¿sí? Se lo etiqueta o se lo categoriza según las funciones de esa institución. Por ejemplo, a veces los niños que tienen dificultades, niños aptos para aprender, niños no aptos, niños discapacitados, niños no aptos para adquirir saberes o niños con discapacidad. Bien, esas etiquetas producen, justamente esas etiquetas socioculturales, producen un gran impacto en el niño, ¿sí? Entonces, nosotros también como futuros educadores, ¿sí?, más del nivel superior, tenemos que aprender a eliminar esas etiquetas que el autor